Veamos a continuación la siguiente desigualdad. Sean n un número natural y p, q dos números reales mayores que 1, tales que 1 entre p más 1 entre q es igual a 1. Entonces, para cualesquiera vectores x y y en Rn, se cumple que la norma 1 del vector xy es menor o igual que la norma p del vector x por la norma q del vector y, donde el vector xy es el vector cuya y-ésima coordenada es xy por y. Vamos a demostrar esta desigualdad. Entonces, demostración. Si x es igual a 0 o y es igual a 0, entonces la desigualdad se cumple. Vamos a suponer entonces que x es distinto de 0 y y es distinto de 0. Para cada k desde 1 hasta n, definamos a k igual al valor absoluto de xk entre la norma p de x y bk como valor absoluto de yk entre la norma q de y. Como x y y son distintos de 0, entonces sus normas son distintos de 0. Por lo tanto, podemos dividir entre las normas. Entonces, AK y BK están bien definidos. Aplicando la desigualdad de Young, obtenemos que el valor absoluto de xk por yk entre la norma p de x por la norma q de y es menor o igual que 1 entre p por valor absoluto de xk a la p entre la norma p de x a la p más 1 entre q por valor absoluto de yk a la q entre la norma q de y a la q. Entonces, esta desigualdad se cumple para todo k desde 1 hasta n. Entonces, podemos sumar en ambos lados de la desigualdad desde k igual a 1 hasta n. Como las normas no dependen de k, pues los puedo sacar de la suma. Entonces, esto es menor o igual que 1 entre p por la norma p de x a la p por la suma desde k igual a 1 hasta n del valor absoluto de xk a la p más 1 entre q por la norma q de y a la q por la suma desde k igual a 1 hasta n del valor absoluto de yk a la q. Pero observen que lo que está entre paréntesis es precisamente la norma p de x a la p. Entonces esto es igual a 1 entre p, porque como esto es la norma p de x a la p, al dividir entre la norma p de x a la p, pues nos da 1. Entonces esto es 1 entre p. De la misma forma, de aquí nos da 1 entre q. Y por hipótesis sabemos que 1 entre p más 1 entre q es igual a 1. Por lo tanto, pues la suma desde k igual a 1 hasta n de xk yk es menor o igual que la norma p de x por la norma q de y. Y esto es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, la norma 1 de xy es menor o igual que la norma p de x
por la norma Q de Y. Con esto terminamos la demostración de la desigualdad. Ahora veamos la siguiente desigualdad. Si n es un número natural, p es un número entre 1 e infinito, con infinito incluido, y x y y son vectores en Rn, entonces la norma p del vector x más y es menor o igual que la norma p del vector x más la norma p del vector y. Entonces vamos a demostrar esta desigualdad. Demostración. Si p es igual a infinito, entonces la norma infinito de x más y es, por definición, el máximo de k, desde 1 hasta n del valor absoluto de xk más yk. O sea, la norma infinito de x más y es, por definición, el máximo desde 1 hasta n del valor absoluto de xk más yk. Entonces, fijemos una k desde 1 hasta n. Entonces, el valor absoluto de xk más yk es menor o igual que el valor absoluto de xk más el valor absoluto de yk. Pero esto se vale para cualquier k desde 1 hasta n. Como es una cantidad finita, entonces podemos tomar el máximo en ambos lados de la desigualdad. Entonces esto nos daría que el máximo 1 menor o igual que k menor o igual que n del valor absoluto de xk más yk es menor o igual que el máximo sobre las k del valor absoluto de xk más el máximo sobre las k del valor absoluto de yk. O sea, ya sabemos que el máximo sí distribuye a la suma. Entonces el máximo de la suma es la suma de los máximos. Pero entonces esto es, por definición, pues la norma infinito de x más y es menor o igual que la norma infinito de x más la norma infinito de y. Y entonces esto es lo que queríamos demostrar en el caso de que p sea igual a infinito. La norma infinito de x más y es menor o igual que la norma infinito de x más la norma infinito de y. Ahora, si p es igual a 1, entonces la norma 1 de x más y es, por definición, igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de xk más yk. Como es una suma finita, entonces aplicamos una cantidad finita de veces la desigualdad del triángulo. Entonces esto nos daría la suma desde k igual a 1 hasta n de el valor absoluto de xk más el valor absoluto de yk. Pero pues esto es precisamente la suma desde k igual a 1 hasta n de el valor absoluto de xk más la suma desde k igual a 1 hasta n del valor absoluto de yk. Pero esto es la norma 1 del vector x más la norma 1 del vector y. Por lo tanto, la norma 1 del vector x más y es menor o igual que la norma 1 de x más la norma 1 de y. Entonces, en el caso de que p sea igual a 1, también ya lo estamos demostrando. Ahora supongamos que p está en este intervalo, es mayor estricto que 1 y no es infinito. Si x es el vector 0, entonces la desigualdad se cumple. Vamos a suponer entonces que x no es 0.
definamos Q igual a P entre P menos 1. Entonces, Q va a vivir en este intervalo. Entonces, Q va a vivir en este intervalo. Y 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. Entonces, con estos dos números, P y Q, vamos a poder aplicar la desigualdad anterior. Entonces, apliquemos la desigualdad anterior a los vectores X y este vector X1 más Y1 a la P menos 1. X1, Y1 a la P menos 1, coma, Xn más Yn a la P menos 1. Entonces vamos a aplicar la desigualdad anterior a estos vectores, a X y a este vector que estamos definiendo aquí. Entonces, esto nos da que la suma desde K igual a 1 hasta N de XK por XK más YK a la P menos 1 es menor o igual que la norma P de X por la suma desde K igual a 1 hasta N de XK más el valor absoluto de YK, todo esto a la, entonces aquí sería a la P menos 1 por Q, y todo esto a la Q. Entonces esto es a la P menos 1 por Q a la 1 entre Q. Aquí debe ser 1 entre Q. De la misma forma, en lugar de escribir X, vamos a escribir Y. Entonces esto nos daría la suma desde K igual a 1 hasta N de YK por el valor absoluto de XK más el valor absoluto de YK a la menos 1 menor o igual que la norma P de Y por la suma desde K igual a 1 hasta N de el valor absoluto de XK más el valor absoluto de YK. Aquí también tenemos que elevar a la P menos 1 y luego multiplicarlo por Q. Pero ¿quién es P menos 1 por Q? P menos 1 por Q nos va a dar P. ¿Y quién va a ser 1 entre Q? 1 entre Q es P menos 1 entre P. Bueno, este no lo necesitamos. Nada más 1 entre Q. Entonces ahora vamos a sumar estas dos desigualdades. Vamos a sumarlas. Entonces esto nos daría el valor absoluto de XK más el valor absoluto de YK a la P menos 1 aparece tanto aquí como aquí. Entonces a la hora de sumar lo podemos factorizar. Entonces lo vamos a factorizar de esta forma. La suma desde K igual a 1 hasta N de
gxk más yk a la p menos 1. Este está multiplicando a el valor absoluto de xk más el valor absoluto de yk. Ahora este es menor o igual que, entonces ahora este factor aparece tanto aquí como acá. Entonces a la hora de sumar otra vez lo podemos factorizar. Entonces esto nos daría la suma desde k igual a 1 hasta n de xk más yk a la p a la 1 entre q, y esto está multiplicando a la norma p de x más la norma p de y más la norma p de y. Entonces está multiplicando como está apareciendo en las dos desigualdades, lo podemos factorizar. Entonces este factor está multiplicando a la norma p de x más la norma p de y. Ahora, como estamos suponiendo que x no es 0, entonces esta suma no es 0 porque están en valores absolutos. Entonces este factor no es 0, por lo tanto podemos dividir entre este factor. Entonces cuando dividimos entre este factor, lo que nos queda es, bueno, aquí estamos viendo que el valor absoluto de xk más el valor absoluto de yk a la p menos 1 está multiplicando al valor absoluto de yk más el valor absoluto de yk. Entonces p menos 1 más 1 va a ser igual a p. Entonces lo de aquí es la suma desde k igual a 1 hasta n de el valor absoluto de xk más el valor absoluto de yk a la p. Entonces aquí, como se están multiplicando, pues se suman los exponentes. Entonces nos daría p menos 1 más 1 igual a p. Ahora esto lo dividimos entre este factor. Entonces esto nos da la suma desde k igual a 1 hasta n de valor absoluto de xk más el valor absoluto de yk a la p a la 1 entre q. Esto es menor o igual que la norma p de x más la norma p de y. Ahora observemos que lo que está adentro de estos paréntesis es lo mismo que lo que está aquí arriba. Entonces esto nos daría, entonces esto es la suma desde k igual a 1 hasta n de el valor absoluto de xk más el valor absoluto de yk a la p, y todo esto a la 1 menos 1 entre q, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que 1 entre p más 1 entre q es igual a 1, lo que quiere decir que 1 menos 1 entre q es igual a 1 entre p, y esto va a ser menor o igual que la norma p de x más la norma p de y. Pero precisamente lo que está en el lado izquierdo de esta desigualdad es la norma p de x más y. Por lo tanto, la norma p de x más y es menor o igual que la norma p de x más la norma p de y. Y esto es lo que queríamos demostrar. Entonces esto termina la demostración de la desigualdad de Minkowski. Proposición: si n es un número natural y p es un número entre 1 e infinito con infinito incluido, entonces la función norma de p es una norma en Rn. Vamos a demostrarlo. Demostración. Entonces lo que queremos demostrar es que esta función es norma, es una norma en Rn.
Entonces tenemos que demostrar las tres condiciones para que sea norma. Entonces 1. La norma P de X es igual a 0 si y solo si, pues vamos a aplicar la definición de la norma P de X. Esto es la suma desde K igual a 1 hasta N xk a la P a la 1 entre P igual a 0, ¿verdad? Entonces elevamos a la P en ambos lados de la igualdad y nos da que la suma desde K igual a 1 hasta N del valor absoluto de xk a la P, pues esto es igual a 0. Y esto es si solo si. Como los valores absolutos son no negativos, entonces esta suma es igual a 0 si y solo si cada uno de sus sumandos es igual a 0 para todo K, ¿verdad? Pero esto pasa si solo si, bueno, elevamos a la potencia 1 entre P en ambos miembros de la igualdad y esto nos da que el valor absoluto de xk es igual a 0 para todo K. Pero esto pasa si solo si xk es igual a 0 para todo K. Pero esto pasa si solo si el vector es 0. Por lo tanto, la norma P de X es igual a 0 si solo si el vector es 0. Entonces con esto estamos demostrando la primera condición para ser norma. Vayamos con la segunda condición. Entonces vamos a calcular la norma de lambda x, la norma P de lambda x. Esto es igual a la suma desde K igual a 1 hasta N del valor absoluto de lambda xk a la P 1 entre P. Pero esto es igual a la suma desde K igual a 1 hasta N de lambda a la P xk a la P 1 entre P. Ahora este lambda pues no depende de la suma, entonces lo podemos sacar. Entonces esto sería lambda a la P por la suma desde K igual a 1 hasta N del valor absoluto de xk a la P 1 entre P. Lambda a la P a la 1 entre P pues nos da valor absoluto de lambda por la suma, entonces valor absoluto de lambda por la suma desde K igual a 1 hasta N de xk a la P. Pero esto es precisamente el valor absoluto de lambda por la norma P de X. Y esto es lo que queríamos demostrar. Entonces con esto demostramos la segunda propiedad de las normas. Ahora hay que demostrar la tercera propiedad. Entonces la tercera propiedad es x más y, la norma P de x más y. Pues simplemente aplicamos la desigualdad de Minkowski, ¿verdad? La norma P de x más y es menor o igual que la norma P de x más la norma P de y. Entonces ahora sí ya demostramos las tres condiciones para ser norma y por lo tanto la función norma P es una norma en Rn. Muy bien, con esto terminamos el video de hoy y después continuaremos.